Bienvenidos a mi canal, donde exploramos los secretos, las pasiones y las historias detrás de las pantallas. Hoy tengo preparado un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha curiosidad y fascinación entre los fans: la supuesta historia de amor entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, hoy vamos a desentrañar, al menos en la medida de lo posible, la verdad detrás de los rumores, las especulaciones y las miradas que han sugerido una conexión especial entre estos dos talentos excepcionales. Prepárense para un viaje lleno de información, anécdotas y mucho drama al mejor estilo turco. ¿Están listos? Pues empecemos. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo regularmente, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco y emocionante sobre sus actores, series y novelas favoritas. Suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Me ayudan a seguir creando contenido que disfrutan. Ahora sí, entremos en materia. La química entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün ha sido objeto de debate desde que compartieron pantalla en la exitosa serie *Kara para Aşk*, conocida en español como *Amor de contrabando*. Esta serie, que se emitió entre 2014 y 2015, no solo conquistó a la audiencia turca, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional, llegando a ser transmitida en decenas de países y doblada a numerosos idiomas. El éxito de *Kara para Aşk* se debió, en gran medida, a la compleja y cautivadora trama, pero también a la magistral interpretación de sus protagonistas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, cuya química en pantalla era innegable. La trama, por si no la conocen completamente, es apasionante y combina elementos de drama, romance y misterio. Ömer, interpretado magistralmente por Engin, es un oficial de policía que se ve involucrado en una investigación sobre el asesinato de su prometida, Sibel. Destrozado por la pérdida, Ömer se dedica por completo a encontrar a los culpables y hacer justicia. El destino lo cruza con Elif, interpretada por Tuba, una diseñadora de joyas de origen adinerado, cuyo padre, Ahmet Deniz, también se encuentra enredado en el caso. Elif, al principio, desconfía de Ömer y cree que está involucrado en la muerte de su padre. Sin embargo, a medida que la investigación avanza y se ven obligados a colaborar, la conexión entre ambos se hace cada vez más fuerte. La historia de amor entre Ömer y Elif, llena de obstáculos, secretos, mentiras y mucha intensidad, fue el corazón de la serie y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La pareja al principio se ve obligada a casarse por conveniencia para investigar el caso, pero gradualmente, la atracción entre ellos se convierte en amor verdadero. Tienen que enfrentarse a la mafia, a la corrupción policial, a la oposición de sus familias y a sus propios demonios internos. El amor de Ömer y Elif es un amor que lucha contra viento y marea, un amor que se enfrenta a todo y a todos, un amor que finalmente triunfa. La pantalla ardía con su presencia. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, los roces sutiles. Todo ello alimentó las expectativas y los rumores sobre una posible relación fuera de la ficción. La dirección de la serie, la cuidada fotografía, la banda sonora y, por supuesto, las interpretaciones de Engin y Tuba, se combinaron para crear una atmósfera envolvente y apasionante que cautivó a la audiencia. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada entre Ömer y Elif, transmitía una emoción profunda, una conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Los fans, ávidos de romances y noticias sobre sus ídolos, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que ese amor ficticio se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos, vídeos y análisis de cada escena, cada entrevista y cada encuentro entre los actores. Se crearon foros de discusión, páginas dedicadas a la pareja y montajes que buscaban demostrar la existencia de una conexión romántica. Los fans analizaban cada detalle, las miradas furtivas, las risas compartidas, los gestos de complicidad, la forma en que se acercaban el uno al otro en eventos y entrevistas. La pasión y el entusiasmo de los seguidores de la serie generaron un ambiente de expectación y expectativa que alimentó aún más los rumores. Y la verdad es que en la vida real, ambos actores son personas sumamente privadas. Engin Akyürek, reconocido por su profesionalismo, su talento y su discreción, siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Aunque es un ícono de la televisión turca y uno de los actores más reconocidos y respetados del país, siempre ha preferido mantener su intimidad alejada de él.
Os reflectores. Es un hombre que valora la privacidad y que ha sabido proteger su vida personal de la exposición mediática. Prefiere que su trabajo sea el que hable por él, y rara vez concede entrevistas que se centren en su vida privada. Lo mismo ocurre con Tuba Büyüküstün, una actriz talentosísima y de gran belleza, que ha construido una exitosa carrera en el mundo de la actuación. A pesar de su fama y reconocimiento, Tuba siempre ha sido reservada con su vida personal. Al igual que Engin, prefiere mantener su intimidad alejada de los medios de comunicación y proteger a sus seres queridos de la exposición pública. Es conocida por su profesionalismo, su compromiso con su trabajo y su elegancia. Ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y que valora la privacidad y el respeto. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hubo algo más allá de la magia de la actuación? ¿Se enamoraron Engin y Tuba durante el rodaje de Cara para Ask? ¿Existió una conexión romántica entre ellos fuera de la ficción? Las evidencias, como suele ocurrir en estos casos, son mixtas y contradictorias. Por un lado, tenemos la innegable química que compartían en la pantalla. La conexión que lograron transmitir era tan intensa y creíble que resultaba difícil no creer que existiera algo más. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo ello sugería una conexión especial, una atracción que iba más allá de lo puramente profesional. La química entre ellos era palpable y evidente para cualquier espectador. Además, durante la promoción de la serie, se les vio en eventos, entrevistas y sesiones de fotos juntos, donde se mostraban muy cercanos, cómplices y, por qué no decirlo, con una evidente conexión. Las miradas, los gestos, las risas compartidas, el apoyo mutuo, las bromas y la complicidad que se percibía entre ellos, sumaban a la especulación. En las entrevistas se mostraban cómodos el uno con el otro, se complementaban y se elogiaban mutuamente. Los fans interpretaron estas muestras de afecto y cercanía como indicios de algo más que una simple amistad. En las sesiones de fotos, la química entre ellos era aún más evidente. Las poses, las miradas, el contacto físico, todo ello parecía indicar una conexión romántica. Los fotógrafos supieron capturar la esencia de la pareja, la complicidad que existía entre ellos y la magia que irradiaban juntos. Las imágenes se convirtieron en material de análisis para los fans, quienes buscaban en cada detalle una confirmación de sus sospechas. Por otro lado, no hay evidencias concretas que confirmen un romance. Ni Engin ni Tuba han confirmado ni desmentido públicamente una relación amorosa. Siempre han mantenido una postura profesional y respetuosa, evitando hacer comentarios que pudieran alimentar aún más los rumores. Han sido muy cuidadosos en sus declaraciones y en sus acciones, evitando dar pie a especulaciones. En varias entrevistas, ambos han elogiado la profesionalidad del otro, destacando su talento, su dedicación y su compromiso con el trabajo. Han hablado de la buena relación que mantenían, de la confianza y el respeto mutuo, pero siempre han dejado claro que su vínculo era, principalmente, laboral y de amistad. Han sido muy cuidadosos en no cruzar la línea y en no alimentar los rumores. Es importante recordar que los actores son profesionales que deben interpretar personajes y generar emociones en el público. La química que vemos en la pantalla es producto de su talento, su trabajo, su capacidad para conectar con la historia y con sus compañeros de reparto. La química es un elemento esencial en la actuación y puede ser producto de la técnica, del trabajo en equipo y de la empatía entre los actores. No siempre y de hecho rara vez, la química en la ficción se traslada a la vida real. La profesión de actor exige una gran capacidad de interpretar personajes, de crear emociones y de transmitir sentimientos al público, pero eso no significa que los actores necesariamente tengan que sentir lo mismo en la vida real. Sin embargo, los fans, con su entusiasmo, su imaginación y su pasión por las historias de amor, siempre buscan un poco más. Es comprensible porque cuando vemos a dos personas tan talentosas, hermosas y con una conexión tan evidente en la pantalla, es natural querer que ese romance también exista en la vida real. Es el poder de la magia de la televisión, que nos hace soñar y creer en las historias que nos presentan. La ilusión y la fantasía son parte esencial de la experiencia de ver una serie, y los fans a menudo proyectan sus propios deseos y anhelos en las historias que consumen. Pero la realidad a veces es diferente. La vida de los actores no siempre coincide con las historias que interpretan. La vida personal de los actores es diferente a la vida de los personajes que interpretan. Engin Akyurek en el pasado ha tenido relaciones conocidas,
pero siempre ha preferido mantenerlas en privado. Ha sido muy discreto en cuanto a su vida sentimental, y rara vez se han conocido detalles sobre sus relaciones. Tuba Büyüküstün, por su parte, estuvo casada con el también actor Onur Sailak, con quien tiene 2 hijas gemelas, Maya y Toprak. Su matrimonio fue público y su divorcio, en 2017, fue muy comentado en los medios, pero la actriz siempre se ha mantenido firme en su decisión de proteger su vida personal y la de sus hijas. Ha demostrado ser una madre dedicada y protectora, y siempre ha priorizado el bienestar de sus hijas por encima de cualquier otra cosa. En la actualidad, ambos actores siguen siendo solteros y continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Engin, después de Kara para Ask *, ha protagonizado otras series exitosas, como *, El Sefirin KZ *, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para cautivar al público con sus interpretaciones. Ha seguido trabajando con dedicación y profesionalismo, y ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Tuba, por su parte, sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una trayectoria impecable y una belleza que sigue deslumbrando en cada proyecto. Ha participado en numerosas series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su talento y su capacidad de adaptación. Sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas del país, y su trabajo continúa siendo aclamado por la crítica y el público. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la supuesta historia de amor entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y multifacética. No podemos afirmar categóricamente que hayan tenido una relación romántica, ya que no existen pruebas concretas que lo confirmen. No hay fotografías comprometedoras, ni declaraciones explícitas, ni testimonios que corroboren los rumores. Sin embargo, tampoco podemos negar la innegable química que compartieron en la pantalla, ni la complicidad que demostraron en algunos momentos fuera del set. Lo que sí podemos decir con seguridad es que ambos son grandes profesionales, con una conexión especial que supieron transmitir al público de manera excepcional. Su trabajo en Kara para Ask fue impecable y la serie, un éxito rotundo. La combinación de sus talentos, su dedicación, su profesionalismo y la química que existía entre ellos, fueron factores clave para el éxito de la serie. Y esa magia, esa conexión que vimos en la pantalla, es suficiente para que sus fans sigan soñando y esperando que tal vez, en algún momento, la vida les depare un nuevo encuentro, ya sea en la ficción o en la realidad. La esperanza y la ilusión son parte esencial de la experiencia del fan, y la posibilidad de que sus ídolos se enamoren en la vida real siempre genera una gran expectativa. Mientras tanto, nos queda disfrutar de sus trabajos, admirar su talento y seguir soñando con las historias que nos regalan. Seguir especulando, debatiendo y analizando cada detalle que pueda sugerir una conexión entre ellos. Porque al final, el amor, la pasión y la emoción que sentimos al verlos en pantalla es lo que realmente importa. Lo que importa es el impacto que sus personajes y sus interpretaciones han tenido en nuestras vidas y en nuestras emociones. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la supuesta historia de amor entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes también creen que hubo algo más allá de la ficción? ¿Creen que la química que vimos en pantalla es producto de la pura actuación, o que hubo algo más? ¿Qué opinan sobre la postura de ambos actores en cuanto a su vida privada? ¿Creen que es correcto que protejan su intimidad, o les gustaría saber más sobre sus vidas personales? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo, me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. La conversación y el intercambio de opiniones son muy importantes para el canal y para la comunidad de fans de las novelas turcas. Y no olviden, si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Significa mucho para mí, y me anima a seguir creando contenido que les guste. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden seguir soñando con las historias que nos regalan y con la magia de la televisión turca.